El Señor va a hacer algo grande. If you have your Bibles, I'm going to go quickly to the word of the Si Lord. tienen sus Biblias, vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios. Today we're going to be reading out of the Gospel of John. Vamos a leer del Evangelio de Juan. John's Gospel, El Evangelio de Juan, chapter 12. capítulo 12. Picking up here in the portion of Scripture Viendo aquí en la porción de escritura fitting for today, the triumphal entry of Jesus Christ. la entrada triunfante de Jesucristo. We're going to start at verse 12 Vamos a empezar en el versículo 12 and we'll see where we pause. y vemos dónde terminamos. When you have it, please say amen. Cuando lo tengas, por favor, di amén. The word of the Lord says, the next day the large crowd that had come to the feast El siguiente día, las grandes multitudes que habían venido a la fiesta heard that Jesus was coming to Jerusalem. escucharon que Jesús venía a Jerusalén. So they took branches of palm trees and they went out to meet him, Entonces tomaron ramas de la palmera y salieron a recibirlo crying out, y clamaban: Hosanna, Hosana, blessed is he bendito es él who comes in the name of the Lord, que viene en el nombre del Señor, even the King hasta el Rey of Israel. de Israel. And Jesus, verse 14, found a donkey and sat on it just as it is written. Y Jesús halló un asnillo y se montó en él. Fear not, daughter of Zion. No temas, hija de Sión. Behold, He aquí, your king tu rey is coming, viene and he's sitting on a donkey's colt. y está montado sobre un pollino de un asno. I'm going to pause right there. Voy a estar ahí. Today, with the help of the Lord, on this beautiful start of Passion Week or Holy Week, Hoy, con la ayuda del Señor en este comienzo de Semana Santa, I want to preach to you les quiero predicar about the journey de la jornada to Jerusalem. a Jerusalén. The journey La jornada to Jerusalem. a Jerusalén. Right where you're at, you can put your Bibles down. Let's Ahí go donde before the está, Lord pueden one poner sus more Biblias abajo. time. Vamos al Señor una vez más. Father, we thank you for the reading of your word Padre, te today. damos las gracias por la We lectura know de it tu is palabra. already blessed. Sabemos que ya es I ask bendita. that you would take a hold of thy Te servant. pido que tomes a tu siervo. Lord, I'm nothing without you. Soy nada sin ti, Señor. Let your people hear you through me. Que tu pueblo te escuche a ti por Let medio them de mí. feel you through me. Que te sienten por medio de mí. Lord, I'll be very careful to give you the glory. Tendré mucho cuidado de darte I la ask, gloria. Lord, Te pido, speak Señor, to us through the preaching of your word. háblanos por medio de la predicación de Confirm tu your word palabra. this day that your name Confirma would tu be palabra que glorified. tu nombre sea And I glorificado. thank you for all these beautiful, precious Y people. te doy las gracias por todo este I give you hermoso glory and pueblo. honor. Te doy gloria y In honor. Jesus' name we pray. En nombre de Jesús And oramos. everybody said amen. Y todos digan Thank you amén. for standing. You may be Gracias por seated mantenerse de pie. Pueden tomar su asiento in the presence of the en Lord. la presencia del Señor. The journey La jornada to Jerusalem. a Jerusalén. You know, when I think about Palm Sunday Cuando pienso en el Domingo de Ramos and the triumphal entry of Jesus Christ into a city called Jerusalem, y la triunfante entrada de Jesús a Jerusalén, I believe that this is a story that is so simple yo creo que esta es una historia que es tan simple, yet very profound. pero aún así muy profunda. When I look at it and I begin to think about this message this week, my mind Cuando empiezo a pensar en este mensaje, mi mente would always revert back to storybooks, to Siempre- kids' storybooks. siempre me regresa a cuentos de niños. And if you know this story in its simplest form, it's just a simple picture of Jesus riding on a donkey Y si into te acuerdas de la Jerusalem. historia, es una foto simple, Jesús montado en un asnillo entrando a Jerusalén. And you'll see pictures of the people throwing their cloaks and waving their palm branches, Y tú ves cómo la gente le tira sus mantos y está con las ramas, because that signified that a Messiah had come. porque eso significaba que un Mesías había llegado. Now you may be thinking today, Pastor, what's with all the palms Y a today? lo mejor dices, ¿qué tienen que ver todas estas palmas? Hold on, I'm preaching. I'm going to get to Espérame, you vamos a today. llegar ahí, espérame. But you may ask, Pastor John, why the palm O a lo branches? mejor dices, pastor, ¿por qué las ramas de las palmas? If you did not know, palm branches during this day were a symbol of victory. Si usted no sabía, las ramas de las palmas significaban victoria en esos días. They were a symbol of triumph, of grace. Eran un símbolo de triunfo, de We know gracia. that when Jesus entered Jerusalem, he just didn't come with just him, Nosotros sabemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, no but nada más he vino brought con él with him mismo, a gift. pero trajo con él un And don. that was the gift of eternal life. Y era el regalo de la vida eterna. This is why when you come on, that's a good place to Ese clap es un right buen there. lugar para aplaudir ahí. This is why when you study Por eso cuando estudias
When you study Palm Sunday, the triumphal entry, Cuando estudias el Domingo de Ramos, la entrada triunfante, something very interesting algo muy interesante, was that this was the first time in the Gospels esta que es la primera vez en los evangelios where the Jewish people acknowledged Jesus Christ as the Messiah. donde el pueblo judío reconoció a Jesucristo como el Mesías. And today, what I believe, what we all must understand about Palm Sunday Yo lo que creo que todos debemos de entender del Domingo de is that Ramos, today is not so much about branches or about cloaks, que no se trata de ramas ni de mantos, but what you must understand today pero lo que debemos de entender hoy, was that it was on this day, que fue en este día, 2,000 years ago, 2000 años atrás, that led to the sequence of events que llevó a cabo los that eventos would literally change the course of history and humanity forever. que literalmente iba a cambiar el Come curso on. de la humanidad y de la It was historia on para this siempre. day, brothers and Fue en sisters, este día, hermano y hermana, 2,000 years ago. 2000 años Hit atrás. your neighbor and tell him Dígale a tu 2,000 vecino, years ago. 2000 años atrás. It was on this day 2,000 years ago Fue en este día, 2000 años atrás, that everything that was written by the inspiration of the Holy Ghost by the prophets que todo lo que fue escrito por el Espíritu Santo por medio de los profetas began to come empezó to fulfillment. a llevarse a cabo. This is why you will find in Luke's gospel, Por eso vas a encontrar en el Evangelio de Lucas, he writes, today él escribe, hoy the scripture la escritura has been fulfilled ha sido cumplida in your hearing. en tu escuchar. And I really felt the Lord speak to me this week right here in this place Y when I was sentí que el studying. Señor me habló a mí en este lugar donde estoy Because estudiando. since the beginning of this year, Porque desde el comienzo de este año I've been telling you les he estado that diciendo God will do que Dios va a hacer everything todo He said He would do. que Él ha dicho que va a hacer. And if God spoke to prophets 2,000 years ago, Y si el Señor le habló a profetas 2000 años atrás, particularly the prophet Zechariah, particularmente al profeta that he was going to Zacarías, come lowly and on a donkey into Jerusalem, que él iba a venir humildemente that en he un was going asnillo, to come to save his people from their sin. que iba a venir a salvar al pueblo de todo su If he pecado. made us a promise 2,000 years Si Él ago, nos hizo una promesa 2000 años and he has atrás, kept that promise to us today, que ha mantuvido esa promesa hasta I el día de want you to hoy, know that you can count on the promise that he's made to you and to your que family, puedes contar con la promesa que te ha hecho a ti y a tu familia, because he's still saving people in 2026. porque Él está salvando al pueblo todavía en el Salvation is 2026. still reaching the lost today in La 2026. salvación está calzando al perdido en el 2026. Today, here we are, Y hoy aquí still estamos seeing the promises of God be fulfilled. viendo las promesas del Señor ser cumplidas. Today, I want you to know, brothers and sisters, Hoy quiero que sepas, hermano y hermana, today is not just another Palm Sunday. hoy no es simplemente otro domingo de Ramos, I want you to know that this week is holy. pero quiero que sepas que esta semana es santa. I need you to hear me. Quiero que me This escuche. week is sacred to Esta us. semana es sagrada a This is nosotros. not a religious thing, brothers and Esto no es sisters. algo religioso, hermano y This was the hermana. day, this was the week, my Este fue el friend, día y la semana that Jesus came que Jesús and he vino put on flesh. y se puso And he carne took upon him the form of a servant. Come on. y se puso la And he forma de un bore a siervo cross. y agarró And una he cruz died. y murió, But it didn't finish there. pero no terminó ahí. On the third En day, el tercer he día, rose again. resucitó. And because Jesus rose Y porque again, Jesús resucitó, so because Jesus rose out of porque his Jesús grave, resucitó de la tumba, you too tú también can rise up out of your grave. puedes levantarte de tu tumba. Come on, somebody say thank you, Jesus. In Vamos, this house. alguien diga gracias Jesús en esta casa. I'm telling you today, Le digo hoy, you ought to be grateful. tienes que estar Don't agradecido. you ever take lightly Nunca eches de that menos this was the week 2,000 years que esta ago fue la semana 2000 años atrás, that Jesus Christ, que Jesucristo, Jesus, God manifested into the flesh, Dios manifestado en la carne, was preparing himself se estaba preparando a sí mismo to become the ultimate sacrifice para convertirse en el sacrificio más grande that would save que iba a salvar his people a su pueblo from their sins. de su pecado. Can I tell you today Le puedo hacer saber hoy that Jesus Christ que Jesucristo loved you and loves you so much te ama tanto that he thought you were to die for? que pensaste que valías la pena morir, That he thought you were to die que for? pensó que tú valías la pena It para was que on diera this su week. vida. This is why we call it Passover week. Por eso le hablamos la Semana Santa, It la was Semana de called Pascua. Passover because this is the time, this is during Passover, the feast, Era en el tiempo de Pascua, el tiempo de fiestas, where the people, donde el pueblo, because Jesus had not died on the cross. porque la gracia no había llegado, Jesús no había muerto en la But cruz. during Passover was the time where they would sacrifice the unblemished lamb. Pero fue en este día de Pascua cuando sacrificaban al cordero
cordero impecable. Because grace had not entered, this would only push back Porque la gracia no había entrado, solamente empujaba sins for 1 year. tu pecado por un año. During the dispensation of the law, Durante la dispensación de they la ley, couldn't come boldly before the throne of grace like we can today. ellos no podían venir valientemente al trono de la But gracia the como way nosotros venimos sins hoy. were forgiven in the law Pero la manera como los was pecados they would eran have to get an perdonados en la ley, unblemished lamb. tuvieron que agarrar un cordero They impecable. couldn't have any deformities. No podían tener ninguna And the deformidad. Bible says that they would take it to the high priest. Que la tomaban al sumo And the high sacerdote. priest would take the lamb Y el sumo sacerdote and agarraba he el would take cordero it into the holies of y holies. la llevaba a los santos de los And he would santos. put it on the holies of the Y la altar. ponía en el And the altar. Bible says if God accepted the Y si sacrifice, Dios aceptaba el that it would be sacrificio, consumed entonces iba a ser consumida by fire. por el fuego. And their sins were pushed back Y sus pecados iban a ser retrasados for 1 year. por un año. Every year, Cada año the Jewish people had to do that. el pueblo judío tenía que hacer They eso. weren't in the dispensation of No grace. estaban en la dispensación They de la were in the gracia. dispensation of the law. Estaban en la dispensación But de la now ley. you fast forward to Palm Sunday. Pero luego entramos al domingo All I al can domingo say de is Ramos. thank God for Palm Lo único Sunday que puedo decir today. gracias a Dios por el domingo de Because Ramos this was hoy. just the beginning Porque este era of simplemente el comienzo Jesus coming to seek and to save de Jesús venir a that salvar which was lost. aquel que estaba This is why perdido. we call it the triumphal Por eso le entry. llamamos la entrada Because triunfante. today was the beginning Porque hoy era el that comienzo Jesus would come to que Jesús save iba a venir a his salvar people a su pueblo from their sins. de su pecado. This is why when Jesus came humbly Por on eso that cuando colt, Jesús vino when he humildemente, came humbly on that animal, humildemente en ese the animal, Bible says that the people begin to shout, que el pueblo empezó a gritar, Hosanna, Hosana, Hosanna, Hosana, Hosanna. Hosana. Why, Pastor? ¿Por qué, pastor? Because you know what Hosanna means? Porque sabes qué significa Lord, Hosana. Señor, please por favor, save us. sálvanos. Lord, please Señor, por favor, save us. sálvanos. I know this might just be another Sunday, A lo mejor este se ve como cualquier otro but I domingo, want you to know we have a reason to rejoice. pero quiero que sepas que tenemos una razón por We la have cual a reason gozarnos, to shout today. una razón por la cual We gritamos have a hoy. reason to be grateful Tenemos una today. razón por la cual estar agradecidos hoy, Because our God, porque nuestro Dios, in all his loving kindness, su amor y su bondad, Jesus Christ, Jesucristo, came humbly and lowly vino to humildemente save you from death, hell, and the grave, para salvarte a ti de la muerte and del to offer sepulcro to whosoever would believe on him. y ofrecerle a cualquiera que I creyera said en él, whosoever would believe on him. Cualquiera que creyera Not en just él. the people who got it all no together. solamente el pueblo que lo tiene Not todo just the bien, people who are the righteous. o el pueblo que son los But justos, whosoever would believe on pero him cualquiera que creyera en él would not perish, no va a but perecer, have pero va a tener everlasting life. vida eterna. Come on, somebody. Vamos, I alguien. want you to know that's hope for you today. Quiero que sepas que esa es Hit esperanza your para neighbor ti. and tell him that's hope for us. Dile a tu vecino, esa es esperanza para No, nosotros. you're not convincing No me me está today. convenciendo Hit hoy. your other neighbor Dile a tu otro and tell vecino him that's y hope dilo, for you, brother. esa es esperanza para ti, hermano. I want you to know Quiero que sepas all hell began to tremble que el infierno when empezó a Jesus temblar began to enter into Jerusalem. cuando Jesús empezó a entrar a All Jerusalén. hell began to shake. El infierno empezó a All estremecerse. fear had to start bowing its knee. Todo temor empezó a inclinar su Every rostro. disease had to start bowing Toda its knee. enfermedad tuvo que Every empezar a form of inclinarse. cancer had to start Toda bowing forma its de knee. cáncer empezó a Because let me arrodillarse. tell you something, brothers and Porque sisters. déjame decirte When algo, hermano y Jesus hermana. entered Jerusalem, Cuando Jesús entró a every Jerusalén, demon had to flee. todo demonio tuvo que Because huir. everything is subject Porque todo es to the sujeto power al poder that is in the name que está en el of nombre Jesus. de Jesús. I come to tell somebody Vengo a today, decirle a alguien there's hoy, power in the Hay name. poder en el nombre. I said there's power Hay poder in the name en el nombre of de Jesus. Jesús. Does anybody believe that today? ¿Alguien lo cree hoy? There's power Hay poder in the en el name nombre of Jesus. de Jesús. Would you shout that name right Pueden now? gritar ese nombre ahorita. Would you shout his name Pueden right gritar now? su nombre ahorita. Woo! Every demon is subject to that name. Todo demonio sujeto a The ese problem nombre. you're dealing with in El your problema por el marriage cual estás lidiando en is tu subject matrimonio to that es name. sujeto a ese The nombre. demon of suicide that's messing with your daughter El demonio suicidio que está is peleando subject to a that tu name. hija es sujeto a ese nombre. There's power Hay poder in the name en el nombre of Jesus. de Jesús. It's not another swear word. No es una otra, no es You otro better be dicho. careful. You're just using that name like anything. Ten cuidado como lo estás haciendo, Don't lo you estás dare usando take para the cualquier Lord's cosa. name in vain. No tomes el There's nombre de Dios en power in vano. the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. I'm telling you today, Y le digo hoy, this week we remember, esta semana recordamos, we reverence nosotros tomamos en reverencia
that he was wounded for our transgressions, que él fue azotado por nuestras transgresiones and he was bruised for our y iniquities. fue azotado por nuestras Isaiah iniquidades. says the chastisement of our peace Isaías dijo, el castigo de nuestra paz was upon him. estuvo sobre What does él. this mean? ¿Qué significa The esto? peace you need today, La paz que he necesitas tú bore hoy, it on that cross. él la puso The en esa healing you cruz. need today, La sanación que tú la tienes, que he tú bore necesitas it hoy, upon that cross. él la cargó en la cruz. The chastisement of our El peace castigo de nuestra was paz upon him, estuvo sobre él, and by y por his sus stripes llagas we are healed. somos sanados. It's not just another week, brothers. No es simplemente otra semana, hermanos. Whatever you want to call it, Holy Week, Passion Week. Lo que le quieras llamar, semana de pasión o This semana was the week santa. Jesus shed his blood. Esta fue la semana que Jesús derramó su And he sangre came to save his people from their sin. y vino a salvar a su pueblo de su pecado. This is why we need to be very careful Por eso tenemos que tener mucho cuidado, that we don't allow the world que no que dejar que el mundo to pollute the seriousness of the sacrifice que ponga las cosas malas that en lo que es el Jesus sacrificio made for us on Calvary. que Jesús hizo en la cruz del I'm going to say it Calvario. one more time. Lo voy a so you decir get una used vez here. más. Be careful Ten cuidado that you don't let what's around you que no dejes que lo que está a tu alrededor pollute the seriousness eche a perder la of the seriedad sacrifice Jesus made. del sacrificio que el Señor hizo. Don't you dare get caught up in the superficial worldly way of Passover. No te envuelvas en la cosa It was the superficial death of de la Jesus Pascua. Fue la that muerte de made an Jesús atonement for your soul. que hizo que I pagara said tu it was the alma. blood of Jesus Fue la sangre de that Jesús was given. que fue dada. Let me give you Bible Déjame today. darte Biblia hoy. Leviticus 17:11. Levíticos For the 17:11. life of the flesh Porque la vida de la is in carne the blood. está en la Get your sangre. neighbor and tell him Dile a tu vecino y it's dile, in the blood. está en la sangre. For the life of the flesh, Porque la vida en la carne, it's in the blood. en la sangre está. And I have given it to Y you yo se las he dado upon the altar en el altar to make an atonement para hacer una una for your expiación soul. por tu alma. For it is the blood. Porque es la misma Can I sangre. tell you? Le diré, When somebody makes cuando alguien a hace covenant or a pact with Satan, un pacto con Satanás, do you know how that pact is made? ¿sabes cómo está hecho ese It's acuerdo? made in blood. Está hecho en sangre. Because everything that Jesus did, our Porque God todo did, lo que el Señor Satan hizo, tries to make it for the negative. Satanás lo quiere hacer para lo negativo. Jesus purchased the church Jesús compró a la iglesia with his blood. con su sangre. For it is the blood Porque es la misma that sangre maketh an atonement for your soul. que era una expiación por tu alma. Why are you so crazy? ¿Por qué estás tan alocado? You're a little out of control right now, Estás un Pastor. poco descontrolado, Had it pastor. not been for the shedding of blood, Si no hubiese sido por el derramamiento de la I sangre, said, had it not been si no hubiese for the sido perfect lamb, por el when the cordero first perfecto, Adam messed up, cuando el primer Adán se when the first equivocó, Adam in the garden, cuando el primer Adán en el jardín come on, fell short, cayó corto, the second Adam, el segundo Adán, Jesus Christ, Jesucristo, the perfect Lamb of God. el This perfecto is why Cordero de when John Dios. the Baptist Por seen eso es him, cuando Juan he Bautista lo said, vio. behold, He aquí the Lamb of el God Cordero de who Dios taketh away the que sin of the quita el world. pecado del mundo. This was the Lamb of Este era- God, the perfect Lamb. Este era el perfecto Cordero de Dios. He went Él fue and he died on the cross. y murió en la cruz. Because had he not died, Porque si él no hubiese there would have muerto, been no forgiveness of your sin. no hubiese habido perdón de tu I need you to pecado. know today, Quiero que sepas I know hoy, you think you're good, tú piensas que tú but eres if you bueno, broke one commandment, pero si tú rompieras you algún broke them mandamiento all. en la ley pasada, los rompiste todos. there was no hope in the law, during the law. No había esperanza When cuando you estaba la died, ley. Cuando tú you went morías, to a compartment of hell called Hades. tú te ibas There was no Edén. hope. No había Oh, esperanza. but when John the Baptist seen him Pero for the Juan, first time, Juan el Bautista lo vio por primera behold, vez. He aquí the Lamb of God el Cordero de who Dios taketh away the que sin quita el pecado of the world. del mundo. Without the shedding of Sin blood, el derramamiento de la we sangre, would have had no remission of sin. no hubiésemos tenido perdón de pecado. Hebrews 9:22. Hebreos 9:22. In almost all things, Y en casi todas las cosas, by the law, Por la or ley. by the law, por la ley, purged with blood, pulgada por sangre. because without shedding of blood, Porque sin derramamiento de sangre there is no remission. no se hace una remisión. There would have been no forgiveness No hubiese habido perdón had not Jesus given his life, si Jesús no hubiese had entregado not su vida. Jesus entered Jerusalem. Si Jesús no hubiese entrado a Jerusalén. This is why the Apostle Paul said in Romans, Por eso el apóstol Pablo dijo en Romans Romanos, 5:9, Romanos that 5:9, you and I que tú y yo have been what? hemos sido qué? We have been what? Hemos sido qué? What does it say? ¿Qué dice? We have been Hemos justified sido justificados. by what? ¿Por qué? By his blood. Por su sangre. That we shall be saved Que through seremos wrath salvos through him. de la ira.
I'm so grateful today Estoy tan agradecido that hoy 2,000 years ago, que 2000 años atrás Jesus Christ laid down his life Jesucristo entregó su vida so that I might live. para que yo pudiese But vivir. also let me tell you something Pero today. también déjeme decirle I algo said hoy. it before and I'm going to tell you again. Lo dije antes y lo voy When a volver a Jesus decir. came the first time, Cuando Jesús vino la primera it was vez, humbly fue humildemente and it was on a y donkey. fue en un asnillo. But when he comes back again, Pero cuando Él regrese otra he's vez, not coming back on a donkey. Él no va a regresar en un He's asnillo. coming back on a white horse. Él va a regresar en un The caballo donkey blanco. was an animal of El peace. asnillo era But una when he de comes paz. back again, Pero cuando he's regrese otra coming vez, back on a white Él va a horse, regresar en un caballo ready to blanco. put that lying, Listo de rotten poner devil ese away diablo for good. mentiroso al por siempre al Are you infierno. hearing me ¿Me today? está escuchando When hoy? he comes back again, Cuando Él regrese una vez más, he's coming on a white horse. Él viene en un The caballo first blanco. time he came humble. La primera vez que vino, He vino came as a humildemente. servant. Vino como un siervo. But the second time he Pero la comes segunda back, vez que Él he's coming regrese, back as a God of war. Él viene como el Dios de la I said he's guerra. coming back as a God of Él viene war, como el Dios de la as a God guerra. of judgment. Como un Dios de juicio. Come on, somebody. Vamos, And alguien. we as the people of God Y nosotros como el pueblo de Dios, those who have kept oil in their lamps. aquellos que han mantenido We're aceite going en to sus be with lámparas, them on those white vamos a horses, estar con brothers Él and en esos sisters. caballos blancos, hermanos y hermanas. I said we're going to be with them Vamos a estar con on Él those white horses en esos caballos blancos to once and for all para una vez y por put Satan siempre away for good. poner a Satanás en el infierno para siempre. There's an end date Hay un día, hay una on fecha que se the termina things that are messing with your life. en las cosas que te están molestando a tu There's an vida. end date Hay un fin on that demonic stronghold over your son. en lo que trae cargando You tu hijo. keep praying. Tú sigue You orando. keep believing. Tú sigue You creyendo. keep holding on to the Tú promises sigue of God. sosteniéndote de las promesas I de said you Dios. keep believing. Tú sigue creyendo We're going to be with him. que vamos a estar con Él. I don't know who's excited No about sé that. quién está There's a emocionado por problem eso. in the church Hay un problema en la when we don't iglesia get excited about heaven no cuando no more. nos emocionamos del cielo. You become too familiar with this Te world. familiarizas demasiado con This este world mundo. is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. I remember my dad used to Yo say, recuerdo que mi papá this decía, world is not my home. Este mundo no es mi I'm hogar. just a Yo passing through. simplemente estoy We're pasando. just pilgrims here. Somos Our peregrinos. home is somewhere beyond the blue. Nuestro hogar está más I don't know allá de lo about azul. you, No sé tú, but I can't wait to be with Jesus. pero yo no puedo esperar estar I en can't Jesús. wait to walk No the puedo streets esperar of gold. caminar las I calles de can't oro, wait to see that great cloud of witnesses. de ver esa gran nube de testigos. I can't wait to be with Jesus No puedo esperar estar con Jesús forever para siempre and ever. y por siempre. And so that's what Paul wrote to the Eso fue lo Thessalonians. que dijo, lo que escribió Chapter Pablo 4, verse 16. a la iglesia de And those Tesalonicenses. shall we forever Y estarás por siempre be con with the Lord. el Señor. So shall we forever be with the Lord. Para que siempre estaremos con el Señor. These people knew Esta gente that sabía hope had come. que la esperanza había When they entrado. saw Jerusalem, I wish I had a donkey. Ojalá que tuviera un asnillo. I might use 2 people, but A I lo won't mejor do uso it. 2 personas, pero mejor no. Or should I do it, Brother Nika? Do it, do it. Everybody's getting real rough. Todos están, They were shouting, ellos estaban gritando, Hosanna, Hosana, Hosanna. Hosana. Because before this, Porque antes de esto they had no hope. no tenían This esperanza. is why. Por eso And then when es, Jesus journeyed into Jerusalem, and I'm going to give you 3 reasons. cuando Jesús entró a Jerusalén, te voy a dar 3 razones. Because Jesus journeyed into Jerusalem, Porque Jesús entró a Jerusalén, all people, todo el pueblo, all sinners todos los pecadores, now ahora have tenían hope. esperanza. Lost La people gente perdida now ahora have. tienen esperanza. You know, the Bible makes it really clear Sabes to que you la and I Biblia se lo pone muy claro para that ti y para because mí. Jesus rode Que porque and Jesús he entered entró, into Jerusalem, hear me, entró en un asnillo a now Jerusalén. every person Ahora toda persona, from generation to de generation, generación a not only generación, Jew, no solamente el but judío, also pero Gentile, también el every gentil, person who hears this word toda persona que escuche esta now palabra, ahora has tiene access acceso to the hope a la that esperanza is in que está en Jesus. Cristo. That should make you shout. Eso tiene que hacerte That gritar. should make you be grateful Eso tiene que hacerte agradecido that Jesus would come que Jesús entraría and he would extend hope to us. y 1 que nos Peter va a extender 3:18. Let me esperanza. give you some Bible. Primera de Pedro 3:18, déjame de entregarte Biblia. For Christ also suffered once for sins. Porque Cristo también sufrió una Look vez at por this. nuestros pecados. The righteous, El justo, not us. no We're nosotros. obviously not righteous. Nosotros no somos justos. Tell him, turn your neighbor and look at him. Dile a tu vecino y velo. Tell him, not you, boo. Dile, tú no, amigo. Not your other neighbor. No, tu otro vecino. Say brother and sister. Dile, I don't get hermano y nobody in trouble hermana, here. no quiero que nadie se ponga en problemas. Some of you already looked at your spouse like, Algunos ya vieron a su esposa así como que,
We have to do some marriage counseling. Vamos a tener consejería de esposos al rato. Look at this. Vean esto. For Christ also suffered once for sins, Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, the righteous el justo for the unrighteous. por los injustos. Why did he suffer? ¿Por qué sufrió? He suffered, Josh, Sufrió Josh to bring us para traernos to God. a Dios. The righteous El justo for the unrighteous. por los injustos. We deserved Nosotros the merecíamos death la muerte he died. que Él murió. We deserved. Nosotros Oh, merecíamos. I know you think you got it all Yo sé together. que piensas que tú lo tienes todo But let bien me just put acomodado. it here. Pero déjame ponértelo I aquí. deserved Yo merecía to be nailed on that cross. de ser el que estaba en I esa did, cruz. not him. Yo, no Él. He suffered once for sin, Sufrió una vez the por el pecado. righteous El for justo the por unrighteous. los injustos. Why? ¿Por qué? To bring you. Para llevar. Peter says he came Él vino. to die. Murió. For what? ¿Para qué? For your sin. Por tu pecado. And he just didn't die for righteous, Y no nada más murió por los justos, but he died pero murió for para the unrighteous. por los injustos. Why are you saying this, ¿Por Pastor? qué dices esto, Because I pastor? feel like I'm talking to somebody today in Porque this siento room. que le estoy hablando a alguien aquí en este cuarto. Pastor John, you don't know what I've done. Pastor John, es que tú no sabes lo que yo he hecho. God don't want me. Dios no me quiere a mí. God can't forgive me. Dios no me puede You don't know perdonar. how great my sin is. Tú no sabes qué tan grande Pastor es mi John, I know pecado. this is great. Pastor John, yo I sé que esto feel está great. grande. Me siento But bien. you don't know how much sin I'm in right Pero now. tú no sabes en cuánto pecado I estoy don't even envuelto. deserve to be in this room. Ni siquiera merezco In estar en fact, este I'm lugar. here because somebody just invited De hecho, me. estoy aquí porque alguien You simplemente me might invitó. feel like that, A lo mejor te sientes but de I esa got manera. good news for you Pero today. tengo buenas noticias para There ti is hoy. no sin No hay ningún pecado too great demasiado that my grande God que mi Dios cannot forgive. no pueda perdonar. I said, Yo dije, there's nothing you've done no hay nada que tú that hayas is too hecho harsh que es demasiado that malo, God can reach down que his Dios no hand. puede levantar su There's mano. no valley No hay ningún too valle low demasiado that bajo God can reach que his Dios no puede hand alcanzarte con su and pull mano you up out of. y sacarte de ese lugar. Don't you forget, Que no se te the moment olvide. you want to get a self-righteous spirit, El momento que tengas que be quieras tener careful un because that's a espíritu spirit of egoísta. religion. Esto es un espíritu We religioso. bind that spirit out of this church. Atamos ese que For hace all have espíritu. sinned Porque todos and hemos fallen pecado short y caídos of the cortos glory of de la God. gloria de Dios. I need God. Yo necesito You a Dios, need God. tú necesitas You a need Dios, God. tú necesitas a Dios. We all Todos are sinners somos pecadores in need en necesidad of a de un Savior. Salvador. There's no sin too great. No hay ningún pecado There's no demasiado valley grande, too low. ningún valle demasiado Let me bajo. just say this right here. Déjame decirlo de esta There's no manera. chain of addiction No hay ninguna adicción too strong demasiado fuerte that our God que nuestro can Dios break off of your no life. puede romper de You tu might, vida. your life might be a mess Tu right vida a lo now, mejor está hecha una but I know the capirotada. one. Pero yo sé aquel. I'm a witness today. Yo soy un They're testigo hoy. witnesses of the Hay one. testigos That aquí you can bring them all of your broken que pieces. puedes traer todos You tus can bring pedazos them all of your quebrantados, mess. todo tu And he desorden, can put your life y Él puede acomodar tu all vida back together otra vez. again. ¿Dónde va? That's the God that we serve. Ese es el Dios al cual He's a servimos. mender of broken things. Él es el que regresa las That's cosas a su hope for lugar. you today. Esa es esperanza You para read ti the hoy. Bible, Tú lees la Biblia, You look at the first Adam. tú ves al primer I know Adán. we talked about him like the Y first. yo sé que lo hablamos como el But read your primero. Bible. Pero lee tu Biblia. Even when Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, what do they hear? ¿qué escucharon? The Bible says La Biblia dice they heard the Que ellos footsteps escucharon los pasos of the Lord God del Señor nuestro Dios walking caminando in the cool en lo suave of the day. de la mañana. Well, Pastor John, it was a perfect. They messed up. Ellos se equivocaron. Here was the Lord God El Almighty Señor Dios Todopoderoso walking. caminando. Adam, Adán, where are you? ¿dónde estás? Lord, I'm naked. Who told you that you were naked? ¿Quién te dijo que And tú that's the estabas same encuerado? God Y ese es el mismo that Dios is walking que está up caminando and down these aisles. en estas filas. You might feel like you messed A lo up. mejor sientes que te You hayas might feel like equivocado. you've committed a lot A lo of sin. mejor sientes que has But cometido I mucho hear pecado. Pero yo the escucho, footsteps. yo I escucho, hear the yo footsteps escucho los of pasos the Lord God del Almighty. Señor nuestro Dios Where are Todopoderoso. you? ¿Dónde estás? When are you going to come home? ¿Cuándo vas a regresar a casa?
When are you going to stop running to that for satisfaction? ¿Cuándo vas a dejar de correr por esas I'm here to cosas por tell you satisfacción? today, Estoy aquí para you're not decirte too hoy, far gone. no estás demasiado You're not lejos, too far lost. ni muy perdido, That the precious blood of Jesus que la preciosa sangre de can Jesús reach you no puede and alcanzarte cleanse you y limpiarte and wash you y and purificarte make you white as snow. y hacerte blanco como la I'm nieve. telling you today Le quiero decir that if hoy he did it for me, que si lo hizo para if he mí, did it for a lot of si lo people hizo in para this, mucha has he gente done en it este for lugar, anybody? lo ha hecho para alguien Let me see aquí. witnesses in the house. Déjeme ver How testigos many en la have been casa. washed by the blood? ¿Cuántos han sido lavados por la Oh, sangre? there's one guy over there. Hay un hombre How many allá. have been washed by the blood? ¿Cuántos han sido Why don't you lavados por- stand to your ¿Por qué no feet? se pone de And why pie? don't you throw your ¿Y hands por up qué no and levanta sus begin to give him manos y praise? empezarle a alabar al Look at Señor? the witnesses. Vea los Look at the testigos, witnesses vea los that have testigos been washed que by han the sido blood lavados por la of sangre Jesus de Christ. Jesucristo. He'll make you white as snow. Te va a hacer blanco Sit como la down, I'm nieve. almost done. Siéntate, casi terminamos. It was all a part of his plan. Todo era parte de Jesus su plan. journeying to Jerusalem. Jesús entrando a He Jerusalén. journeyed that day Él estuvo en esa jornada ese because día. ultimately, Porque al hear final, me, escúchame, he knew él sabía that lost people que la gente perdida needed hope. necesitaba And esperanza. hope Y esperanza has a name. tiene un nombre It's Jesus. y es Jesús. Are you hearing me today? ¿Me está escuchando hoy? I'm going quickly. Voy a ir rápidamente. Sinners now have hope. Los pecadores ahora tienen esperanza. Jesus journeyed into Jerusalem Jesús entró a Jerusalén. so that you would never, here's number 2, Y aquí está, la número 2. have to be alone again. Tuvieses que estar solo otra vez. You would never have to be lonely again. Nunca ibas a tener que estar solo otra vez. But when Jesus came, Pero cuando Jesús entró, I'm not just gonna send back, no simplemente voy a but I'm regresar, gonna leave my presence pero here. voy a dejar mi presencia The aquí. abiding presence of God La presencia de is here Dios to stay está habitando con so that you nosotros don't ever hoy, have to feel alone para que again. nunca te sientas solo otra vez. You got to see something. Tienes que ver algo hoy. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God's presence, in the New Testament, when God's presence showed up, en el Nuevo Testamento, cuando entró la presencia de Dios, everything changed. todo cambió. Somebody may say, A lo mejor alguien well, dice, Pastor, hasn't His presence continually always been with Pastor, us? ¿pero qué no su presencia siempre ha estado con nosotros short continuamente? La respuesta corta, No. no. Read the Old Testament. Lea el Antiguo Testamento. There were many times Había muchas when veces God removed His presence from Israel. cuando Dios quitó su presencia de Israel. Remember King Saul? ¿Te acuerdas del The rey Spirit Saúl? of the Lord had departed from El him, Espíritu del Señor se había and he didn't apartado know de it. él. Y él Remember ni siquiera lo Samson? sabía. The Spirit of Sansón, the Lord left el him, and he Espíritu knew del it Señor not. se fue de él Many y no lo sabía. times. Muchas veces. Oh, but because Oh, Jesus, pero porque Jesús, when He came and He lived to die, cuando Él llegó y vivió para He morir, left with us Él dejó con His nosotros Spirit, su Espíritu. and now Y ahora we have perpetual access tenemos acceso perpetuo to the presence a la of presencia Almighty God. de nuestro Dios Todopoderoso. Now His presence is with us. Ahora su presencia está con nosotros. This is why I believe it's Paul, the writer of Hebrews, Yo said, creo que es Pablo el que escribió Hebreos, dice, let us therefore now entonces ahora come boldly hay que venir en confianza before the throne of grace. al trono de la gracia. Why? ¿Por qué? That we may obtain Para alcanzar mercy misericordia and find grace y hallar gracia when para in time of need. el oportuno. I'm so glad today Estoy tan He agradecido didn't leave me like an orphan. que Él no me dejó como un He órfano, left como me un with the huérfano, Holy Ghost, pero Él me dejó con el Espíritu which is my Santo, comforter. que es el que me It's the acomoda, Holy es Ghost el Espíritu that leads Santo me to all truth. que me lleva a toda It's the verdad, Holy es Ghost el Espíritu when I feel Santo. like I'm going to lose my mind, Cuando siento que when voy I a feel like perder I'm mi going mente, crazy, cuando siento que me estoy that alocando, brings peace que trae paz into my life. a mi vida. God's presence, La presencia de Dios, because He rode, is here to stay. porque Él estuvo aquí. And number Y Él 3, se va a I'm quedar going aquí. quickly for the Número sake 3, vamos a ir rápidamente. Because Jesus journeyed Porque Jesús fue en esa jornada into Jerusalem, a Jerusalén. we no longer Ya no tenemos have to be fearful. que tener temor. The very prophecy that Jesus was fulfilling La profecía que Jesús estaba llevando a cabo was that which was written by the prophet Isaiah and Zechariah. fue aquella que fue escrito por el profeta John 12, Isaías. 14, and 15. Juan 12, Jesus 15. told them, Jesús les dijo, you're going to find a young donkey, vas a encontrar un asnillo. and the prophet wrote, excuse El me, profeta escribió, you're going to disculpe, find a young donkey, and vas a I'm going to sit encontrar un on it. asnillo y tú te voy a sentar Look en at él. verse 15. Ve al profeta 15, el But this is versículo why. 15. Pero este es, Fear not, daughter of no Zion. temas, hija de Sión. Behold, He aquí, your king tu rey is coming. viene. Fear not. No temas.
I feel this is a word. I feel like God gave me this. Y siento que esta es una palabra y Because que el so Señor me many dio are esto. dealing with the spirit of fear Porque today. muchos están lidiando con un espíritu The de Lord temor has hoy. sent me here today with good El news. Señor me ha mandado aquí con buenas nuevas. Fear not. No temas. Your King Tu rey is here. está aquí. Hear me, friend. Escúchame, amigo. God Dios did not send his son no mandó a su hijo into the world al mundo to condemn the world, para condenar al mundo, but to save the pero world para salvar el mundo through him. por medio de él. Fear not, young person. No temas, A joven. Savior's come. Un Salvador The ha King venido. is here today. El rey está You aquí might be hoy. feeling broken A lo today. mejor te sientes You might quebrantado be hoy, feeling all full of anxiety lleno de today. ansiedad. You might have come here today. A lo mejor veniste And I, aquí I hoy. want you to notice Y today quiero que se dé cuenta that hoy when the Bible tells us que cuando la Biblia nos that God dice has not given us que Dios the nos ha spirit of otorgado fear, el I espíritu want to del tell you, I temor, want you to notice, quiero que te des cuenta de algo. he says Él dice spirit of fear espíritu de temor and not feeling of fear. y no un sentimiento de temor. Fear is a spirit, El temor es un espíritu, it's not an emotion. no es una emoción. You must cast out fear. Tienes que reprender. Well, how el does that temor. look, Pastor? I'm ¿Y new. cómo se ve eso? Soy In the nuevo. name of the Lord En el Jesus nombre de Christ, Jesucristo, I command te comando fear que el to temor leave my mind, que se vaya de mi mente, to leave my home, que se vaya de to mi leave hogar, my family, que se vaya de to mi leave my familia, children, que se vaya de mis to hijos, leave my daughter. que se vaya de mi I hija. command fear. Yo le comando I al cast you out te reprendo in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Fear not, daughter of Zion. No temas, hija de Sión. Behold, your king is come. He aquí, tu rey viene. I'm talking to somebody today. Estoy hablando a alguien aquí. You don't have to hold on to fear anymore. Ya no te tienes que sostener What do I need del to do? temor. ¿Qué It's tengo real que hacer? simple. Es bien simple. Here, it's real simple. Es bien simple. Run to Jesus. Corre a Jesús. Surrender to Jesus. Ríndete a Jesús. God hasn't given you a spirit of fear. Dios no te ha otorgado un You're going to espíritu de have to temor. come. Vas a tener que You're going to venir have to surrender. y te vas a tener que Because hear me rendir. today. Porque escúchame hoy. Two spirits Dos espíritus can occupy the same place. pueden ocupar el mismo The lugar. spirit of God El espíritu de Dios and the spirit of y el fear espíritu de temor cannot occupy no one pueden place. ocupar un You're solo going to lugar. have to choose. Vas a tener que elegir Which am I going to allow to occupy? cuál voy a dejar que The ocupe. Holy Spirit El Espíritu or the Santo spirit of fear? o el espíritu de Sometimes temor. we just need to get bold. A veces simplemente And tenemos we que need ser to look at that valientes spirit y and tenemos que ver right ese in the espíritu en la face cara and say, in the y name of decirle, Jesus, en el nombre de get Jesús, your hands off my family. quita tus In the manos de name mi of familia, en el Jesus, nombre de take Jesús. your hands off my Quita home. tus manos de In mi the hogar. name of En el Jesus, nombre de I Jesús, cast you te out. reprendo Never nunca to return para que to this regreses house a esta casa again. otra vez. I don't know who here needs to do that today. No sé quién aquí tiene que hacer eso hoy, But that's what happened when Jesus journeyed into Jerusalem. pero eso es lo que ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén. It's not a feeling, it's a spirit. No es un sentimiento, es un espíritu. Jesus came into Jerusalem Jesús entró a Jerusalén to set you free para liberarte from that fear, de ese temor from that anxiety. y de esa ansiedad. So today, I want you to stand to your feet with Hoy me. se pone de pie. I don't know who I'm talking to. No sé a quién le estoy hablando. I don't know who needs hope. No sé quién necesita esperanza. I don't know who needs to be filled with the Holy No sé Spirit. quién tiene que ser lleno del Espíritu I don't know who Santo. feels paralyzed No sé quién se sienta paralizado by fear. I feel por that el in the Holy temor. Ghost. Lo siento en el Espíritu Somebody Santo. came here feeling paralyzed. Alguien entró aquí en Pastor, I know sentido God has given me a paralizado. dream. Yo sé que el Señor I me ha know dado un God has sueño, given me things that He wants to do through me. que Dios me ha He dado wants to cosas que, use me. que me quiere Come, usar. come, don't be afraid. Ven, Come, ven, no temas, no That's the temas. Ven. presence of the Lord. Esa es la presencia del Señor. come, Ven, come here, my friend. ven, ven, amigo. I feel the Lord all over Siento you. el Señor sobre ti. Ven, Let's pray. oremos. Would you lift your hands in this direction? Levanten sus manos en I esta don't know who dirección. else needs to join me No here. sé quién más se Come, quiere estar come. aquí. Vengan, vengan. I feel the love of Jesus. Siento el amor de Jesús. I've been dealing with in my home. He estado lidiando con cosas en mi hogar. I need help. Necesito ayuda. Come, come. Vengan, vengan. Vengan, Come. vengan. Vengan. Let them come. Que vengan. If you don't know what to do, come. Si no sabes qué hacer, I see simplemente ven. tears all over this place. Veo lágrimas por todo este lugar. Ooh, I feel the Holy Ghost. Siento el Espíritu Santo ahorita. I don't want to be paralyzed by this no more. No quiero ser paralizado por esto. Oh, man, God. Come, come. Vengan, vengan todos. I'm tired. Estoy cansado. You know,
Sabes, You just got to get sick and tired of being sick and tired. tienes que estar cansado de estar You got to get cansado. tired of fear Tienes que estar cansado running del rampant in temor, your life. que el temor esté You en tu got to get vida. that. You got to get tired Tienes que of cansarte that spirit de dejar que ese of wanting to espíritu serve God this day de and not querer this servir al day. Señor este día y este día no. And you need to rebuke it. Y necesitas You got to get reprenderlo. rid of the spirit of complacency. Necesitas Some of you dejar are ir el dealing with the espíritu spirit de, of addiction. el espíritu de You adicción. need to get to this altar. Tienes que llegar a este Some of altar. you are dealing with pride. Están lidiando con You need to orgullo. get to this altar. Tienen que llegar a este And you altar. need to be set free right Y now. necesitas ser liberado Is there ahorita. anybody else? ¿Habrá alguien más? Because I'm going to release right now Porque ahorita vamos a the dejar Holy ir. Ghost right now. Vamos a dejar ir al Espíritu Santo. Lift your hands in this direction. Levanten sus manos en esta Right dirección. now, Ahorita, by the authority of the Word por of la God, autoridad de la palabra de Dios begin to close your eyes. And by the power y por el poder, in the name en el nombre of Jesus, de Jesús, I command te comando fear que el temor to be gone. que huye. I command Te comando anxiety, ansiedad, get out. sal. You have no place No here. tienes lugar aquí. I command Te digo, spirits of suicide, espíritu suicida, get out. sal. I command Te comando spirits of fornication, espíritu de fornicación, spirits of lust, espíritu de lujuria, spirits of fear, espíritu de temor, get out. sal. I cast you out in the name of Te Jesus. reprendo en el nombre de And Jesús. right now, Y ahorita, by the authority of God, por la autoridad de I Dios, speak freedom. yo hablo I libertad, release freedom libertad, upon your people. libertad sobre tu I pueblo, release healing. sanidad, Spirit of pornography, espíritu de pornografía, get out. sal, Spirit of Jezebel, espíritu de Jezabel, get out sal, in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Come on, begin to open your mouth Empieza a right abrir tu now. boca ahorita. Begin to call on the name of Empieza a Jesus clamar right el now. nombre de Jesús. Begin to call on the name of Empieza a Jesus. clamar el nombre de Jesús. Prayer team, go ahead, go Oración, ahead, grupo go de ahead, oración, avance. go ahead, prayer team, go Avance, ahead. grupo de oración, avance. Cast it out, cast it out, cast it Repréndelo, out. repréndelo. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the Here's what we're going to do. I'm going to give you simple instruction. You're going to begin to open your mouth. You're going to begin to say, Hosanna, Hosanna, Hosanna. I just want you to say it, and you're going to feel the Holy Ghost begin to come upon you. Come on, begin to open your mouth right now and do it. Begin to say, Hosanna. Call on the name of Jesus. Hosanna.